El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido a la pintura impresionista, a partir del comentario despectivo de un crítico de arte, Louis Leroy, ante el cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet, generalizado a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Mosiroit. Aunque el adjetivo impresionista se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes como la música, impresionismo musical de Claude Debussy y la literatura del impresionismo hermanos Gounod. Sus particulares rasgos definitorios lo hacen de muy difícil extensión, incluso para las otras artes plásticas como la escultura, de tal modo que suele decirse del impresionismo en sentido estricto solo se puede darse en pintura y quizá en fotografía y cine. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Normandía y la costa nómada principalmente, caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar luz y el instante sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba, es decir, si sus antecedentes pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban en el momento luz más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior a través del postimpresionismo y las vanguardias. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, Sol Naciente de 1872. Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. A partir del final de la década de 1860, comenzó a pintar obras impresionistas. Esta desviación del gusto de la época, que era marcado por las academias de arte, empeoró su situación económica a la vez que afianció su decisión de continuar en ese azaroso camino. En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas, en las cuales también participaron Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. Su obra Impresión Sol Naciente formó parte del Salón des Refuses de 1874. Su carrera fue impulsada por Marchante Paul Durand-Ruel, pero a pesar de esto, su situación financiera permaneció siendo difícil hasta mediados de la década de 1890. En esta época, Monet desarrolló el concepto de las series en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación al mismo tiempo. Comenzó a trabajar en el famoso jardín de su casa en Giverny, en estantes de nenúfares que luego utilizó como motivo para sus pinturas. Y aquí podemos ver la caricatura del notario de León Marchón de 1855 a 1856. Edouard Manet fue un pintor y grabador francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Nació en París el 23 de enero de 1832, en una familia acomodada. Sus días escolares pasaron sin acontecimientos destacables y terminó su formación sin obtener la calificación necesaria para estudiar derecho. Para decepción de su padre, que era magistrado, sus primeros contactos con el arte se produjeron en la etapa escolar. A los 16 años viajó al Río de Janeiro como marinero en prácticas, con intención de egresar en la Academia Naval Francesa. Y aquí podemos ver el retrato de la señora Isabelle Lemonnier, por él mismo, de 1879. Hilary Germain Edgar Degas, más conocido como Edgar Degas, fue un pintor, escultor y grabador francés, considerado uno de los mejores fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista. Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida y movimiento, especialmente sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Sus retratos son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación verdad que transmite. Y aquí podemos ver su pintura
que se llama Oficina de la Lonja de Algodón en Nueva Orleans de 1873. Posimpresionismo o postimpresionismo es un término histórico artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, que se celebró en Londres en 1910. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y representación a una visión más subjetiva del mundo. Todos los artistas agrupados bajo el término postimpresionismo conocieron y practicaron en algún momento los postulados impresionistas, un movimiento pictórico que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que rompió los supuestos académicos, sociales y económicos vigentes en el arte. Al ser rechazados en los círculos oficiales, en el grupo de los pintores impresionistas organizó sus propias exposiciones y mantuvo una cohesión que duró hasta que décadas después algunos de ellos alcanzaron cierto reconocimiento. De la disgregación de ese movimiento nació el posimpresionismo, en parte como evolución y en parte como ruptura. El impresionismo supuso una ruptura de los conceptos dominantes en la pintura y la escultura. Sí, hasta entonces primaban el estudio racional de la obra, la composición sobre los dibujos previos y la claridad de las líneas. Los impresionistas abandonaron ese suelo para tratar de captar en sus obras la impresión espontánea tal como llegaba a sus sentidos. No les importaba tanto el objeto que se quería pintar como la sensación recibida, la sensación fugaz, efímera, difícilmente perceptible y reproducible. Vincent van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se cambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante en 1879, a la edad de 26 años. Se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En este momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que ese conocido surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Aries en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX, especialmente entre los impresionistas alemanes y los fauvistas como Matisse, Derain, Blaming y Kees van Dongen. Falleció a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario, a pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influencia en su pintura. El crítico de arte Robert Hughes cree que las obras del artista estaban ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Aquí podemos ver su dibujo El Sembrador de 1881 y está ubicado en el Museo Van Gogh. Y aquí tenemos Los comedores de patatas de 1885, pintura al óleo.
Paul Cézanne fue un pintor francés postimpresionista considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. Fue un pintor de pintores, que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado por solo algunos impresionistas y al final de su vida por la nueva generación. Y aquí podemos ver la Casa del Ahorcado de 1874 y tenemos una moderna Olimpa de 1873 a 74, obra de Cézanne presentada en la primera muestra impresionista. Eugène Henry Paul Gauguin, conocido como Paul Gauguin, fue un pintor postimpresionista reconocido. Después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetiza fueron elementos clave para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y para muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera y póstumas en París. Muchas de sus obras se encontraban en posesión del coleccionista ruso Sergei Shchulin, así como en otras colecciones importantes. Y aquí podemos ver su pintura de Suzanne cosiendo de 1880. Y por último tenemos 4 Vetronas de 1886.